Buenas a todos, hoy vamos a estar hablando en esta guía dibujante sobre las referencias, los tipos de referencias que hay, la forma de encarar una referencia, ya sea fotográfica o de otro estilo, ya sea por un paisaje o anatómicos, también en dónde se pueden aplicar esas referencias. Y bueno, sin más que decirlo, antes de empezar obviamente, suscríbanse, compártanlo, etcétera, etcétera, ya saben. Quería hacer un pequeño paréntesis antes de comenzar y empezar con este tema. Primero que nada, hablar sobre, hay cierto tabú con las referencias de que si un dibujante o un artista utiliza referencia lo hace menos habilidoso, porque es como que no sale de uno mismo, sino que está anclándose en otra imagen. Y la verdad es que no hay que ni tenerle vergüenza ni tenerle miedo a las referencias. Es una herramienta más que se utiliza y que uno puede utilizarlo para hacerlo y para hacer este proceso. Podemos hablar de dos tipos de referencias encarado hacia lo que es el cómic y la ilustración. En el cómic se utiliza mucho e incluso hay muchas referencias que se utilizan, muchos dibujos, muchas imágenes, muchas fotos para ver los distintos lenguajes, para ver cómo se encaran las cosas. Y en la ilustración también para ver las texturas, incluso si es que pueden ver, voy a dejar aquí enganchado a, a este videito. En este momento voy a estar dejando el link a mi video de matte painting. Ahí incluso en toda parte del proceso, ahí se puede ver y se puede leer sobre las referencias que se utilizan. Hay una parte del procedimiento en donde es una documentación que se realiza para la ilustración y poder hacer un mejor acabado. Porque en lo que es, por ejemplo, arte conceptual, se utilizan mucho texturas. Ahora está, ya sabemos que es muy común y lo más rápido que se hace es composiciones digitales. Entonces lo que suelen hacer es tomar distintas fotos, tomar referencias para acelerar ese proceso y entonces poder mostrar, no sé, la textura de una piedra, un edificio destruido, y lo que se va haciendo con eso es hacer un paneo y hacer una composición. Por ese lado tenemos ese tipo de referencia, que se buscan fotos, imágenes de lo que se necesita para armar un paisaje o para armar algún clima. Entonces eso se hace un fotomontaje, se recortan y todo eso. Pueden ver el proceso del matte painting, ahí se puede ver y se puede ver su evolución y cómo se desarrolla. A grandes rasgos es eso. Incluso en la composición que se realiza, composición fotográfica o también las referencias para hacer ilustración digital, lo que se hace es documentarse para ver y tratar de mostrar lo más cercano o generar un efecto lo más realista posible. En eso se trata más la ilustración, depende de qué tipo de ilustración. La cantidad de detalles que va a tener o que uno va a hacer alusión a esos elementos es dependiendo de qué tan, qué tan alto va a ser el nivel de realismo. Si es una ilustración o si es un dibujo un poco más cartoon, no se necesita tener tantos detalles, entonces uno puede tomarlo y hacerlo y por ahí utilizar la información, los recuerdos que uno tiene o cómo uno recuerda y nada más. Lo que hace la referencia es justamente anclar eso para que a la hora de utilizarlo pueda verse lo más cercano a la realidad. Entonces va más por ese lado. Incluso ya sea la forma, la textura o el paisaje también, tenemos por ese lado. En la ilustración se utiliza así. En el cómic muchas veces es una cuestión más operativa. También es una especie de montaje, pero de una forma más artística. O sea, el autor utiliza el fondo. Muchas veces incluso se han llegado a calcar fondos porque se necesitan mostrar algún tipo de paisaje que necesita ser real porque es una locación real. Por ejemplo, tenemos el caso del manga de Oyasumi Pum Pum y su autor, que utiliza mucho todo lo que es
historias que pasan en Japón, en localidades japonesas. Entonces lo que hace ahí, utiliza fotografías y después la pasan, la traducen al estilo manga. Pero son fotos, prácticamente son fotos calcadas. ¿Qué pasa con el derecho a autor? ¿Y qué pasa con las referencias también? Acá tenemos dos cuestiones. En este caso de Pum Pum, podemos decir que lo que es referencia lo hacen una documentación fotográfica, o sea, hay un encargado que se ocupa de buscar las locaciones, de seguir las especificaciones del autor y sacar la foto según lo que quiere el autor. Dice, bueno, quiero en tal ángulo, en tal encuadre, que se tiene que ver con tal profundidad. Entonces va el asistente, saca la foto de esa manera, lo llevan al estudio y ahí hacen el calcado y todo eso. O sea, hay un procedimiento, hay una búsqueda, no es una foto al azar y tampoco es bajado de internet directamente. Bajado de internet, ¿qué pasa en esa instancia? Se puede buscar y se puede tomar dos caminos. Uno es ver que el dibujo tenga, que mejor dicho, que la foto tenga un derecho de autor libre, o sea, que no tenga copyright. La otra es apropiarse, o sea, tomar esa referencia para estudiar y ver lo que es la foto, la imagen, el elemento, incluso si es por algún elemento en particular, ver para estudiarlo y hacer el dibujo en base a lo que vamos viendo, pero no es copiar realmente. ¿Qué pasa? Por ejemplo, el caso más conocido, uno de los más conocidos, es del autor de Slam Dunk, que utilizaba referencias para hacer dibujos de basquetbolistas. Porque obviamente tienen su propia anatomía, tienen sus técnicas y todo eso. Entonces, el autor tiene que anclarse en eso. ¿Qué pasa? Las referencias que utilizó eran de una revista de la NBA y las fotos que utilizaba era de esa revista. Entonces esas fotos estaban registradas al nombre del autor, al nombre de la revista, lo que sea. Y cuando salió, cuando se publicó y hubo alguien que vio eso, que hizo la comparativa, se dio cuenta de que las imágenes eran iguales a las fotos, los dibujos eran iguales a las fotos, y puede tomar acciones legales en ese caso. Puede o no hacerse eso, pueden dar un cease and desist, pero lo general es eso. Si es que tienen otra de las formas de no eludir eso, sino las recomendaciones que les doy a la hora de hacer utilizar una referencia de internet, incluso lo que tienen que hacer es hacer la mención primero, si es que tienen la posibilidad, pedir permiso si es que se puede utilizar al autor, ya sea por modelos o por paisajes, que sea una foto de alguien. Si están en las posibilidades, contactarse con el autor o con el modelo, pedirle su permiso y si es que se lo dan, se utilizan esos. Por otro lado es hacer la mención. Si utilizan una referencia, hacen un dibujo, pueden decir, bueno, esto está tomado en base a la fotografía de X persona. Entonces, esto es de su autor. Le menciono, si es en alguna red y tienen la posibilidad, incluso arrobarlo, etiquetarlo, lo que sea, mostrar que se utilizó de ese lado. O si no se hace eso, es como que, bueno, salió de mi mente, pero en realidad no, utilizar la referencia. O sea, esa parte es la parte de honestidad que tiene que tener uno a la hora de realizar este procedimiento. A través lo que decimos, nos fuimos un poquito de tema, pero estamos en el ambiente del cómic, en el ambiente de la ilustración igualmente, son dos tipos de uso, y en el cómic se utiliza eso. Cuando uno tiene un estilo muy particular, bueno, acá entramos en la parte de estudio. Lo que uno tiene que hacer es lo siguiente, no es simplemente calcar, no es simplemente ver y imitar el dibujo solamente porque se necesita y nada más, no. Lo que uno tiene que hacer es, cuando toma esa referencia, cuando toma esa imagen, lo que tiene que hacer es estudiarla, ver por qué está utilizando de esa manera, qué es lo que hace énfasis.
cositas muy simples que se pueden tomar. Ver la profundidad que tiene, cómo se maneja la imagen, tratar de dilucidar la profundidad. Por ejemplo, acá utilizamos este video como ejemplo. Dentro de este 2D de la pantalla lo que vamos a tener es, por ejemplo, tenemos una mano adelante, otra mano atrás. Bueno, ¿qué es lo que hacemos acá? Vamos a hacer el estudio, no es simplemente copiar. Es ver cómo se dibuja esta parte de la mano, cómo están los dedos, cuál es la posición del brazo, si está la otra mano en la parte de atrás, qué partes tapan, qué partes no, qué pasaría si es que uno quiere mover más abajo en la ilustración, qué pasa si uno quiere mover más arriba en la ilustración. Esas cositas es ir manejando, hacer trabajar la mente para poder dilucidar esas cosas. ¿Cuál es otro de los motivos que se hace esto? Que esto estamos hablando solamente de la profundidad, después tenemos cuestiones de composición, el plano, el ángulo y esas otras cositas más que hay que tener en cuenta, pero principalmente lo que uno va haciendo es tomar esa foto, estudiarla para que ese conocimiento que vamos adquiriendo, ese estudio, uno lo va incorporando en la mente. Entonces lo que uno hace es empezar a sumar imágenes a la biblioteca mental que tenemos. Nosotros tenemos ideas de muchas cosas, como son, o sea, si uno se quiere imaginar una bicicleta, sabe cómo es una bicicleta. Si quiere imaginarse un auto, sabe las cosas generales de un auto. Pero si vamos viendo cosas específicas, o incluso la anatomía humana también tiene ciertas ideas, pero al utilizar la referencia lo que vamos a hacer es ir puliendo esas imágenes mentales que vamos teniendo. Entonces, cuando tenemos que volver a hacer nuevamente algún dibujo similar a ese, o que justo coincide con algo de ese conocimiento, por ejemplo la profundidad o la cercanía de las manos, como estábamos diciendo hoy, lo que a uno le sirve es justamente para poder utilizar ese conocimiento sin necesidad de ir nuevamente a una referencia. Eso es espectacular. Y así se va haciendo, o sea, uno tiene que entender la imagen para realizar ese dibujo. Por otro lado también, los tipos de referencia que puedo utilizar son, puede uno ver por un estilo, tal vez le gusta algún estilo, entonces se basa en las ilustraciones de un autor. O si no, directamente de la realidad. Yo lo que recomiendo realmente es utilizar fotografías. Pueden utilizar fotografías, ya sea de modelos, de paisajes, de objetos, porque si utilizamos la de un autor en particular, si utilizamos la de un dibujo en particular, ya hay un proceso ahí, ya hay un estilo y hay cosas que ese autor ya está utilizando y ya tiene decodificado algunas cosas que va con el lenguaje de ese artista, con ese estilo de dibujo. Entonces, si uno ve eso, e incluso puede darse de que haya algún error o haya alguna síntesis que esté utilizando ese autor, que nosotros sin conocerlo, sin saberlo, podemos llegar a tomar eso y arrastrarlo a nuestro dibujo y tal vez no quede bien, tal vez en ese estilo queda bien, está bien resuelto, pero tal vez para el estilo que estamos haciendo no sirve. Entonces es tratar de quitar esa, diciéndolo de manera burda, sin ofender obviamente, pero quitar toda esa codificación que tiene. Vamos a utilizar quitar todo ese proceso previo que ya tiene, que ese autor ya lo hizo y que tal vez pueda perjudicar a nuestro estilo. Tenemos por ese lado. Bueno, hablamos lo de las menciones, ya está. Después, yo lo que recomiendo justamente es eso, utilizar fotografías. Podría uno, tiene algunos estilos, eso ya queda en cada uno, pero yo recomiendo eso porque nos va a ayudar a hacer esto que decíamos del estudio a la hora de realizar
el estudio de la anatomía, el estudio de los objetos, etcétera, etcétera. Lo otro que podemos hacer incluso es tomar, sacarle foto, nosotros utilizar elementos si es que estamos en la posibilidad de generar esas cosas. Bueno, tomamos paisajes, fotos de lugares, personas, piden a algún conocido, sacan fotos. Para otras cosas que sirve es tener una idea de, por ejemplo, las expresiones faciales, también se utiliza mucho. Directamente podemos usarlo nosotros mismos, sacarnos fotos con algunos gestos, algunas formas, utilizar justamente esto que tenemos ya en el celular, sacar las fotos y otras cosas. Incluso hay aplicaciones, si hablamos netamente de la anatomía, tienen por ejemplo AC Poser, que es una app que se pueden bajar en el celular para generar algunas posiciones que se quieren. Lo que tiene es que sus anatomías que utilizan es un poquito más orientado al estilo manga o anime de esa onda es, y por ahí tal vez puede llegar a encasillar a uno en ese estilo. Pero es una buena referencia si es que ustedes quieren utilizarla solamente para tomar y ver la idea de cómo está, cómo se planta eso y no sé, tenerlo, sacar una captura, tenerlo en el celular o en la compu y ir viendo y imitar esa pose, traducirlo a nuestro estilo y plasmarlo, re bien. Entonces, se puede utilizar eso, podemos pedir a algún conocido, lo que sea. Eso es ya que hay imaginación de cada uno. Y bueno, eso es todo. Ya les digo, no le tengan ni miedo ni vergüenza al, a utilizar las referencias. E incluso en el cómic se utiliza mucho. Por ahí lo que uno puede hacer es, si uno quiere generar, pero quiere generar algún paisaje o algo, lo que puede hacer es apropiarse. ¿Qué es apropiarse de una foto? Es tomar una foto, poder fusionarla con otra, ir colocándole otros elementos, o si no, tomar eh, esa misma locación y empezar a agregarle otras cosas de forma manual si se quiere, ir agregándole cosas, cambiándole un poco. Si ustedes sacan la foto y no hay mayores inconvenientes en que ustedes saquen la foto, utilicen esa foto. Y bueno, a la hora de hacer cómic, obviamente el tiempo apremia y muchas veces uno tiene que calcar, no queda otra, porque quiere hacerlo eh, rápido, pero también que quede bien y que quede muchas veces, como dije hoy, según el nivel de realismo que quiera, pero a veces uno quiere que se vea lo mejor posible y que muchas veces, incluso si es un lugar conocido, que se pueda ver y que se pueda reconocer que el que ve ese dibujo, esa ilustración o esa viñeta pueda llegar a reconocer eso, y para eso necesitamos tener algo muy muy elaborado, con cierto nivel de reconocimiento, que todas sus partes principales que lo hace reconocible estén. Entonces tenemos que hacerlo, y si el tiempo apremia, bueno, se hace el calcado. Por ahí se pueden agregar algunas otras cositas si es que quiere cambiarlo un poco, como para disimular un poco esa parte, pero la verdad es que se puede utilizar eso, no hay mayor inconveniente. Como dije, hacen la mención, la referencia, y bueno, más allá de eso queda en el autor original, el que sacó la foto, el modelo o lo que sea. O por ejemplo el caso de la Torre Eiffel, que la Torre Eiffel de día no se puede sacar foto porque tiene derecho a autor sacar la foto solamente de la Torre Eiffel. Así que por ejemplo, ahí tenemos un lugar que tiene algo en ese sentido. Más allá de eso, más allá de estas recomendaciones, lo más rápido y simple, los tips rápidos es, si utilizan referencia de internet, apropiárselas, o incluso aunque se las apropien, en el sentido de hacerle algunos cambios, lo que tienen que hacer es hacer la mención, etiquetarlo
pedir permiso a